Gracias, diputado presidente. Compañeras, compañeros legisladores, bienvenido, señor secretario. Es cierto, México vive tiempos de definiciones. La realidad nacional plantea desafíos profundos en torno al crecimiento económico, al desarrollo social, a la consolidación de nuestra democracia y a la construcción de un futuro habitable para todos. Estamos inmersos en un intenso proceso de reformas estructural largamente aplazadas. La presencia del señor secretario el día de hoy debe de propiciar un diálogo republicano entre el Poder Ejecutivo y la representación del Ejecutivo Nacional, con el objeto de precisar los aspectos sustanciales de la propuesta de reforma hacendaria, el paquete económico 2014 y la situación económica en la que incurre. Es evidente que la economía nacional no está creciendo, que las finanzas públicas experimentan fuertes presiones que ponen en riesgo la relativa estabilidad macroeconómica lograda en los últimos lustros. El propio titular de Hacienda lo ha manifestado en el primer informe de gobierno y en la presentación de la reforma hacendaria. El bajo crecimiento económico propicia la persistencia de la pobreza, impide la generación de empleos y, en los hechos, vulnera el ejercicio pleno de los derechos sociales de la población. Estamos conscientes de que existen inercias internas y externas que influyen en la configuración de la actual situación económica. Sin embargo, es preciso que el secretario de Hacienda nos explique en detalle las causas de la actual situación. Por ejemplo, que nos comparta cuáles son las razones de fondo para que existan subejercicios de considerable cuantía en sectores claves para reactivar la actividad económica. Y en este contexto, presenta el Ejecutivo Federal su propuesta de reforma hacendaria, que tiene por objeto detonar el crecimiento económico y hacer efectivos los derechos sociales. Reconocemos que esta propuesta contiene aspectos relevantes, como la decisión de no incrementar o ampliar los impuestos al consumo, que en un momento de estancamiento económico podría tener efectos contraproducentes e incrementar la inconformidad social. Estamos de acuerdo también en que paguen más los que más tienen, gravar dividendos y utilidades bursátiles, así como la eliminación del régimen de consolidación fiscal y gran parte de los tratamientos preferenciales y los regímenes especiales. Nueva Alianza ha propuesto medidas legislativas en este sentido para combatir la evasión y la elusión de impuestos y a la vez simplificar el pago de contribuciones y proteger a los contribuyentes contra el abuso de autoridades fiscales. Sin embargo, estamos plenamente convencidos de que si no fortalecemos el sistema de transparencia y rendición de cuentas efectivas, ninguna reforma logrará el objetivo de superar la debilidad fiscal del Estado que le impide cumplir cabalmente sus obligaciones sociales. De igual forma, Nueva Alianza considera que si no se consigue el objetivo de disminuir sustancialmente la pobreza y sus causas estructurales, así como cerrar las brechas de la desigualdad, no podemos decir que las reformas o las políticas funcionen. Por ello, reconocemos el carácter social de la propuesta de reforma hacendaria. Transitar hacia un esquema de universalismo básico en materia de seguridad social es una demanda creciente de la sociedad mexicana, que se inscribe en una tendencia internacional que abarca países con similares niveles de desarrollo al nuestro. La pensión universal y el seguro de desempleo constituyen una necesidad en el marco de las recientes reformas de flexibilización laboral. Si se flexibiliza el mercado laboral, tenemos que proteger a los trabajadores y a la población en general con la ampliación de sus derechos sociales. En Europa, este fenómeno o este proceso se le ha llamado flexiguridad a esta política de Estado implementada para equilibrar la flexibilidad laboral con la seguridad social. En este punto, tenemos que manifestar categóricamente que el esquema de seguridad universal tiene que partir de un diagnóstico integral de la situación que priva en el ISSSTE, en el IMSS y en el Seguro Popular y en el sistema de pensiones. Necesitamos saber con precisión la situación financiera, administrativa, técnica y operativa de estas instituciones para corregir anomalías antes de atribuirle nuevas responsabilidades.
La reforma hacendaria es impostergable. Se estima que generará una recaudación adicional del 1.4% del Producto Interno Bruto en 2014 y hasta 3% en 2015. Es por ello que el paquete económico para el ejercicio 2014 tiene que analizarse a la luz de los objetivos estratégicos planteados en la reforma hacendaria. La decisión de ampliar el déficit fiscal de 0% en 2013 a 1.5% en 2014 constituye una decisión entendible porque busca detonar las actividades económicas, pero esperamos que se tengan controladas todas las variables para no incurrir en la nociva dinámica de financiar el crecimiento a través de endeudamiento. En todo caso, Nueva Alianza se manifiesta por un presupuesto con orientación social. La inversión en educación, salud y alimentación deben ser la máxima prioridad compartida de todos los grupos parlamentarios. El incremento sustancial del presupuesto asignado a la Secretaría de Desarrollo Social es bienvenido, siempre y cuando se fortalezcan las reglas de operación para eficientar dichos programas, orientarlos a desarrollar capacidades productivas de las personas y evitar al máximo el asistencialismo. Además, que se establezcan metas para superar el ciclo intergeneracional de la pobreza. Y en el caso del presupuesto destinado a la educación, es importante que en esta Cámara de Diputados nos comprometamos a unir esfuerzos para asignar recursos crecientes que se acerquen al 8% del Producto Interno Bruto establecido en la Ley General de Educación y recomendado por la UNESCO. La reciente reforma educativa se culminó en su etapa legal y requiere de una asignación de recursos considerablemente mayor para hacer realidad los objetivos de tener educación de calidad con equidad y favorecer el desarrollo profesional de las maestras y los maestros de México. El incremento a ese presupuesto que se propone en el proyecto de presupuesto 2014 es inercial, no considera las necesarias inversiones que implica esta reforma educativa. La infraestructura escolar tiene que renovarse en un gran porcentaje para que sea funcional, moderna y seguro. Y de otro modo, la calidad difícilmente se logrará y la equidad seguirá determinando estudiantes de primera y estudiantes de segunda. Compañeros y compañeras legisladores, la comparecencia del secretario de Hacienda en este recinto tiene que generar compromisos y acuerdos para darle sentido y viabilidad a este mecanismo de interlocución entre poderes. Para Nueva Alianza, de aquí debe surgir el compromiso de que la conducción de la política económica se oriente hacia un impulso sostenido del crecimiento económico sustentable. Que la política económica se armonice con la política social para que los objetivos en materia de desarrollo e inclusión social sean de igual o mayor jerarquía que los objetivos macroeconómicos. Refrendamos entonces nuestra disposición para contribuir al diálogo y al acuerdo, a la construcción de consensos para transformar la hacienda pública en una fuente de desarrollo y armonía social. ¿Es cuanto, señor presidente? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. En cumplimiento a la fracción 3 del punto tercero del acuerdo, los grupos parlamentarios han inscrito para la primera. Con permiso del señor presidente, compañeras y compañeros. Señor secretario, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza se ha manifestado en diversas ocasiones a favor de la simplificación de la política tributaria, con el fin de facilitarle al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones. Es algo elemental porque la complejidad de las normas y procedimientos fiscales desalientan el cumplimiento oportuno de las obligaciones. A pesar de que la simplificación fiscal y administrativa se contempla en la fracción novena del artículo 22 de la Ley de Ingresos 2013, en los informes trimestrales de este año no se ha informado sobre los avances en este proceso. En virtud de lo anterior, señor secretario, le formulo las siguientes preguntas. ¿Qué tan profunda será la política de simplificación fiscal y administrativa que se propone en esta reforma hacendaria? ¿Será suficiente con la reducción del articulado de la ley del impuesto sobre la renta? ¿Cuáles son los avances registrados en este año en la simplificación fiscal? ¿Y tiene usted un estimado del volumen de contribuciones que dejan de recaudarse por lo complejo del sistema fiscal? Asimismo,
quiero mencionar lo que algunos legisladores ya han mencionado en función de los subejercicios. El subejercicio presupuestario al cierre del primer semestre ascendió a 3.717 millones de pesos. ¿A cuánto asciende a esta fecha? ¿A cuánto asciende el subejercicio en inversión pública a la fecha? ¿En qué secretaría se ha reflejado más esta reducción en su gasto? ¿Y en qué programas o proyectos se han reorientado los subejercicios en este sentido? Y por último, señor secretario, me quiero referir a dos impuestos creados como sistema de control, al YETU y al IDE. El grupo parlamentario al que represento encuentra coincidencias en esta reforma propuesta, y en la inquietud que quiero expresar me refiero a esos dos impuestos que nacieron con un fin de control. En la Ley de Ingresos para 2013 se estimó que derivado del YETU se recaudarían 44.638 millones de pesos, ingreso que desaparece para el proyecto de ingresos 2014. Y por lo que hace al IDE, al impuesto depósitos en efectivo, es un impuesto de control que ha funcionado de manera efectiva para combatir la informalidad e inclusive para reportar prácticas de lavado de dinero a pequeña escala, así como a la evasión y elusión fiscal. La pregunta concreta, señor secretario, ante la eliminación del YETU e IDE, ¿qué mecanismos de control implementará el gobierno federal en la nueva ley del impuesto sobre la renta que garantice con ello una mayor recaudación? Por su respuesta, señor secretario, muchas gracias. Gracias, diputada. Muchas gracias, diputada. Para dar respuesta tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos el secretario de Hacienda y Crédito Público, el doctor Luis Videgaray Caso. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada San Juana, por sus preguntas. Empiezo por la última parte porque esto me llevará a hablar de la simplificación, que es la propuesta de eliminación del impuesto empresarial a tasa única, el YETU, y la propuesta de eliminación del impuesto a los depósitos en efectivo. Ambos impuestos tienen, como bien usted explica, una naturaleza de control. En el caso del YETU, se introdujo en el año 2007 para entrar en vigor en 2008 como una medida remedial ante la cantidad de oportunidades de evasión que tiene el actual impuesto sobre la renta. Es decir, el cúmulo de tratamientos especiales, regímenes preferenciales y excepciones hace que el impuesto sobre la renta, en sus condiciones actuales, sea un impuesto de baja recaudación con respecto a su potencial. Como una medida remedial, a propuesta del Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión estableció el YETU. Lo que está proponiendo el presidente de la República a la Cámara de Diputados es, en primer lugar, simplificar el impuesto sobre la renta empresarial, cerrando todas estas oportunidades de evasión y elusión, teniendo un régimen mucho más simple. La actual ley del impuesto sobre la renta prevé 15 tratamientos especiales. Tendríamos solamente 8 con la nueva ley, y en regímenes preferenciales pasaríamos de 13 a solamente 3. Y esto es lo que permite la eliminación del YETU efectivamente como impuesto de control. El origen del YETU, su esencia, no es su propio potencial recaudatorio, es el efecto que tiene sobre el impuesto sobre la renta. Lo que estamos proponiendo es corregir, simplificar el impuesto sobre la renta para que podamos prescindir del YETU. ¿Y por qué debemos prescindir del YETU? Porque el YETU es un impuesto muy oneroso, muy complejo para las empresas, particularmente para las pequeñas y medianas. Según un estudio muy reciente del Banco Mundial, en México cada empresa destina más de 330 horas al año simplemente para preparar el pago de impuestos. Es una carga muy grande y es una de las más altas del mundo, particularmente para las pequeñas y medianas empresas. Si tomamos la oportunidad, si enfrentamos el reto de simplificar de raíz el impuesto sobre la renta empresarial, el impuesto sobre la renta a las empresas, podemos entonces prescindir del YETU en beneficio de las empresas pequeñas y medianas. Y esto sería el paso más importante que estaríamos dando precisamente en el principio de su pregunta, que es la simplificación fiscal. Con estas medidas habremos de reducir en aproximadamente a la mitad el tiempo que tiene que dedicar una empresa para pagar los impuestos. Con respecto al impuesto a los depósitos en efectivo,
Debo decirle que este impuesto hoy en día tiene por sí mismo una recaudación prácticamente nula. No se toma la decisión de eliminarlo por una condición recaudatoria. El impuesto a los depósitos en efectivo fue una idea en su momento con mérito para efectivamente inhibir el uso legal del efectivo. Hoy tenemos, gracias a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, una nueva ley contra el combate de dinero que a partir de la emisión de su reglamento entrará en pleno vigor a partir de octubre. Esta nueva ley nos permite controles más eficaces y más modernos para el uso indebido del efectivo y nos permite eliminar este impuesto que también inhibe el uso legítimo del efectivo, particularmente para los pequeños comercios, para los restaurantes, para las micro y pequeñas empresas. El uso del efectivo se convierte es un elemento esencial de funcionamiento. Eliminar este impuesto permitirá reducir costos y facilitar el funcionamiento de los pequeños y medianos negocios en este país, al tiempo que hemos reforzado y seguiremos fortaleciendo el control al uso ilegal de efectivo, particularmente en las prácticas de lavado de dinero. En materia de subejercicios, comentarle que el subejercicio al cierre del segundo semestre ascendió a 3.718 millones de pesos. Esto es aproximadamente el 0.8% del presupuesto autorizado y representa una disminución de un poco más del 75% con respecto al subejercicio que tuvimos en el primer trimestre. Pero tenemos que seguir trabajando, como lo dije al principio de esta comparecencia, en eliminar el subejercicio. Y por ello se están tomando medidas con la colaboración plena con las 31 estados y el Distrito Federal para acelerar en lo que resta del año el gasto público y que no tengamos subejercicios. Insisto, el subejercicio no es un problema burocrático, es una obra, una carretera, una escuela que se deja de construir y por eso no son aceptables. Muchas gracias. Gracias a usted, señor secretario. Para hacer comentarios tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados. Señor secretario, se agradece la respuesta del señor secretario de Hacienda y Crédito Público, pero es preciso abundar en este importante aspecto, contar con una reforma hacendaria integral que impulse el desarrollo económico del país. Como ya comentamos, la capacidad recaudatoria del sistema fiscal mexicano es de las más bajas del mundo debido a diversos factores estructurales. México recauda una tercera parte respecto a lo que logran los países de la OCDE. Esto a pesar de que las tasas impositivas nominales no distan mucho de las otras económicas. Lo anterior muestra que la base tributaria es considerablemente menor, ya sea como resultado de la definición legal de dicha base o bien debido a la debilidad en la administración y la recaudación de impuestos. Por otro lado, el primer informe de gobierno no refleja cuáles han sido los esfuerzos realizados para eliminar los subsidios, exenciones y privilegios fiscales, situación que ayudaría a ampliar la base fiscal, incrementaría los ingresos y simplificaría el sistema tributario, reduciendo así las oportunidades de evasión y elusión fiscales. De igual forma, un tema preocupante es el relacionado a la rentabilidad y efectividad de la fiscalización. En cuanto a la efectividad de la fiscalización del Servicio de Administración Tributaria, se informa que las acciones de comprobación para detectar irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y determinar omisiones de impuestos arrojan un resultado por demás grave. Solamente 2 de cada 100 contribuyentes cumplen cabalmente en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales. Finalmente, cabe formular un exhorto al gobierno en turno a fin de implementar las medidas que sean necesarias para combatir la elusión y evasión fiscal a través de la simplificación fiscal,
la erradicación de los privilegios fiscales e incrementar la base tributaria. Un reto para la actual administración es resolver la deficiencia en cuanto a la recaudación tributaria, ya que si analizamos la carátula de ingresos propuesta para el ejercicio fiscal 2014 bajo el rubro contribuciones causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o de pago, se refleja que el gobierno espera un ingreso por 35.573 millones de pesos, lo que significa que dicha cantidad no ha sido recaudada en los últimos 5 años. Derivado de lo anterior, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza analizará con responsabilidad la nueva ley del impuesto sobre la renta para efecto de que refleje la capacidad contributiva del gobernado y no sea una ley que implemente un impuesto confiscatorio, injusto y desproporcional. Compartimos el espíritu de la reforma hacendaria. Termino, señor presidente, principalmente de eliminar los regímenes preferenciales, fortalecer el órgano recaudador y transparentar en todo momento la ejecución del gasto, así como la simplificación fiscal y administrativa del sistema tributario. Gracias, señor presidente. Gracias a usted.